vamos a iniciar la charla sobre experiencias de titulación en la FIE a cargo de, bueno, con la ayuda del ingeniero Joseco, que nos va a contar una parte sobre este tema de cómo en sí, cuáles son las experiencias que se tienen, cuáles son los modos de titulación acá en la facultad. Procedente de eso, vamos a escuchar las experiencias. Hablar un poco de crudeza, de casi todos saben la regla de la fija, pero la regla de la UNI no sé cuánto la conocen. Probablemente la idea generalizada de los estudiantes es que es cuestión de pasar curso, total, hacer cálculos, y para eso, y con eso que ya saben, probablemente acabando le van a dar el título de ingeniero. Y es una de las cosas más cerradas que uno tiene. Bien, entonces yo voy a intentar explicar un poco por qué un estudiante que acaba la universidad y logra un título se le paga 30 o 40% más que a un egresado. En el fondo es un problema económico. Y entonces veamos un poco la situación. Bien, ¿qué cosa es lo que yo me imagino? Este acá es más elegante hablar de acá. Me imagino un poco de alguien contratado, alguien de GEL, alguien de una empresa constructora, alguien de una empresa consultora o una empresa de distribución, o finalmente algunos de los profesores que tienen su consultora acá al frente y que la gente va a aprender instalaciones eléctricas. O sea, para todos hay. ¿Qué cosa espera, digamos, que nos va a contratar? Que tengan una educación básica, que hayan acabado la universidad, y fundamentalmente hay una idea de que deben tener capacidades analíticas, que deben saber hacer cálculos. De alguna manera, cuando tienen un problema, un estudiante es capaz de sacar un numerito que demuestre que eso es la solución. Entonces, y durante 10 ciclos, si no logran sacar el numerito tal como está en el libro, en el solucionario, o una cierta manera de decir que eso es una solución correcta, los estudiantes no pasan. Entonces acaban creyendo de que ser ingeniero es hacer cálculos y sacar numeritos. Fatalmente no es la única capacidad que se requiere de los estudiantes egresados de la universidad. Se les pide que tengan habilidades comunicativas. Pero usualmente, si ustedes se sientan junto a lo de San Marcos, ustedes van a parecer unos mudos, porque lo de San Marcos palabrean para arriba y para abajo, y encima escriben, cosa que ustedes nunca han escrito. Entonces comenzamos a tener habilidades limitadas de comunicación, y por lo tanto, siempre y después nos piden que tengamos capacidades de relaciones interpersonales. ¿Qué cosa es incapacidad interpersonal? Es que no nos agarremos a patadas con la gente que trabajamos, o sea, que podamos trabajar en equipo. Y fatalmente la UNI enseña a que hay que trabajar individualmente, que si uno se encierra y estudia fuerte, pasa, y que no necesita hablar ni con el que está al costado ni con el que está atrás, y que él solito puede hacer el trabajo. Pero las empresas no son de una persona, ¿no? Son empresas de 500 personas, de 600 personas, de 1000 personas, de 3000 personas, hasta el ministerio tienen más de 2000 personas. Entonces, en cualquier lugar donde vayan a trabajar, si no se saben relacionarse con la gente, van a tener dificultades. Eso ya se supone que es el estilo de hablar, la forma de vestirse, toda una serie de cosas que uno suele exponer. Bien, ¿qué les van a pedir? Experiencia para insertarse en el mercado. O sea,
uno va al COE y le comienzan a decir, oye, pero no sabes correr el Excel, entonces no vale. ¿Sabes manejar hojas Excel grandes? No, eso no me han enseñado, sé lo básico. Entonces comenzamos a una serie de cosas que el mercado les va exigiendo. Y por lo tanto, comienzan las prácticas preprofesionales y algunos tienen 4 años de prácticas preprofesionales con un sueldo que es de practicante. Entonces, ha cambiado el mercado, ha cambiado la situación y probablemente ustedes puedan mejorar sus ingresos si es que tienen un título. Y ahí viene la gran duda, que es el título. ¿Qué cosas les han contado que es el título que da la universidad? La universidad en realidad da una licencia, así como cuando uno va al Ministerio del Interior y pide licencia para poder usar un arma, bueno, igualito. La universidad, a nombre de la nación, da una licencia para ejercer como ingeniero. El colegio de ingenieros simplemente no exige nada. Bien, entonces, a nombre del país, o sea, de la sociedad peruana, la universidad le dice a uno que es capaz de hacer un cálculo y que se caiga el puente o que la línea de transmisión está bien construida o cosas por el estilo. O sea, la universidad, a nombre del país, dice que ustedes pueden firmar y por lo tanto les está diciendo pueden ganar plata bajo ese título. Por lo tanto pueden firmar. Y entonces, ¿por qué la universidad tiene todas esas cosas? Bueno, porque tiene una cosa que a ustedes nunca les ha interesado, que es el consejo universitario. El consejo universitario es el que les da el título, ¿no? Pero previamente eso requiere que el consejo de facultad, que ha elegido un nuevo decano, también les apruebe que ustedes son buenos para ejercer la carrera de ingeniería. Y agréguenle de que hay toda una administración que hay que seguir. Bueno, entonces, ¿qué se requiere para que la universidad les dé el título de ingeniero? Bueno, que uno intente varias veces, ya sea por la pre, por lo que sea, entrar, ¿no? Que sea por la ventana, por el techo, pero entrar a la universidad. Ya, una vez que uno está acá adentro, le dicen 10 ciclos, pero ya pues, algunos somos lentos, nos ha tomado 16 ciclos para acabar, ¿no? Otros son más rápidos, digamos, lo han acabado en 8, pero normalmente el promedio es entre 15 y 16. Entonces, con lo cual, en la casa ya se cansaron de tenerlo, ¿no? Y luego le piden algo que es muy complicado para alguien que durante los 10 ciclos ha copiado monografías, que sabe cortar y pegar, que es: dame un documento propio tuyo. Todo lo que está ahí en ese documento tiene que ser algo que tú lo has escrito. Si lo has copiado, no vale, ¿no? Y como ustedes saben, las universidades tienen un programa que chequea si los párrafos son copia fiel de otro trabajo, de otro país, de otra universidad. Entonces, es bien difícil engañarle a alguien, ¿no? Primero porque uno espera, dice, pero si yo nunca he escrito nada, ¿cómo es posible que hayas podido escribir 3 páginas coherentes? Y encima escribe como si fuese un paper de la IEEE. Básicamente es muy fácil detectar que no es original. Bueno, entonces, para graduarse le están pidiendo un documento original. Ninguna de esas monografías que han hecho sirve. La segunda cosa, algo que es novedoso para la cultura de ustedes, no para la mía. Yo he estado en el colegio de secundaria donde se tomaba examen oral. O sea, uno tenía que entrar a dar un examen oral, si no, no pasaba. Y luego la universidad también era una época de tomar exámenes orales. Hoy día eso creo que es de otra época, es otra generación. Bueno, entonces, ¿qué les plantea esta facultad? El consejo de facultad, a través del decano, nombra a 3 profesores para tomarles un examen. O sea, tú vienes con tu documento, que es original,
y tienes que sustentar. Y más o menos en una hora te pueden preguntar lo que le da la gana en la práctica. Evidentemente que dentro de la parte de ingeniería, o sea, puede decir, pero ¿y esa fórmula cómo la has deducido? ¿Y Kirchhoff qué cosa fue el planteamiento? Entonces, bueno, no es que yo copié el proyecto que tenía de Hegel o del NOR y yo no sé de dónde viene esa fórmula. Entonces, no es que yo entré a trabajar a la consultora esa que está frente a la uni y los ingenieros aplicaban esa fórmula. Ahora, el origen, no sé. Comenzamos a tener dificultades si es que no tenemos una buena capacidad de sustentar lo que hemos escrito. Entonces, se requiere una comunicación oral. Y esa comunicación oral, como les digo, en los 10 ciclos nunca los han entrenado. Nunca los han sacado ahí adelante, a ver, tú explícate todo en la clase. Y entonces, otro problema de poder ser entrenado a sustentar. Y finalmente, no es que las cosas estén programadas, que en la pizarra dice que tú tomas 10 ciclos, que entras a la página web y te inscribes y que ya estás en los cursos y que salen en las notas. No hay nada de eso. Todo lo que es graduarse en esta facultad es una cosa que uno tiene que hacer. Tiene que caminar, tiene que conseguir cada uno de los certificados de la biblioteca que no le debe ningún libro, tiene que pagar todas las deudas, ¿no? Y si uno no va, no le hacen caso. Y hay gente que viene de Piura y dice que le ha costado tanto el pasaje y acá le dicen, sí, disculpa, pero puedes venirte el lunes porque ahora no tengo tiempo para atenderte. Entonces comienza gente que está trabajando, que le cuesta venir a la universidad y uno dice, oye, mejor no me gradúo en esta universidad, no hay forma, porque me cuesta mucho tiempo hacer estas cosas. Bien, ¿cuál es el documento secreto? ¿O cuál es la cosa que uno no sabe? ¿Qué es lo primero que uno debería saber, ¿no? O sea, cuando yo les pregunto, ¿ustedes saben la regla de fútbol? Claro, yo me he leído la regla de la FIFA y yo sé que exactamente gol en esta condición. Oye, pero ¿sabes cuál es la regla para graduarte en la uni? ¿Qué cosas te están pidiendo? Yo no sé que si acabo los 10 ciclos, automáticamente me van a dar mi título de ingeniero. Y eso es un problema. Entonces, hay una resolución del rector, la 608, donde dice que uno se puede graduar bajo 3 modalidades. O presentas una tesis, o presentas una experiencia de competencia profesional, o presentas un informe de suficiencia. Todos tienen costo, tiempo, y entonces hay algunos problemas. Por ejemplo, en algunas universidades privadas, como los padres pagan, le dicen, pero ¿quieres que tu hijo se gradúe? Paga un año más en la universidad y le vamos a dar el título. Lo vamos a guiar, pero es un año más. Entonces viene el problema de ustedes que les ha tomado 10 ciclos, si lo han podido seguir todos así sin parar, o sea, no se han encontrado con el profesor Merchan en el camino, o el profesor de campos, y entonces ya el 10 ciclos acabaron. Pero el común de lo normal es se choca con alguno de estos profesores, así que ya le tomó. Entonces llegar a su casa y decir de que la tesis me va a tomar tanto tiempo y va a costar tanto, ya uno se pone a decir mejor lo dejamos para más tarde. Bien. Veamos cuál es la modalidad inicial. Hay la tesis. Y para la tesis es muy sencillo. Le dicen, preséntame un perfil de la tesis en el 9º ciclo. Del 10º ya mejor no hablemos. ¿Ya? O sea, si alguien ya está en el 9º y el 10º, mejor que se olvide de hacer una tesis. ¿Ya? Porque empiecen más bien a hacer su práctica. Esto es más para los que todavía están antes del 9º. Ya nosotros ya fueron. ¿Qué cosas están pidiendo? Una investigación científica. O sea, que no es copiar nomás del libro y ya
ordenar las ideas. No, quieren una investigación. Oye, ¿por qué no me contaron eso al comienzo? Que querían una investigación. ¿Por qué no desde el primer ciclo me han entrenado a hacer una investigación científica? Bueno, dicen una más papaya, ya. Investigación aplicada a la especialidad de ingeniería eléctrica. Oye, pero eso tampoco me han enseñado. Me han enseñado matemáticas, me han enseñado física, me han enseñado que tengo que usar el AWG número 14, que TWH, no sé, algunas de esas vainas, pero investigación. No. ¿Y qué cosa es lo que tiene que demostrar el alumno? Que el trabajo ha sido demostrado mediante la experimentación o el razonamiento lógico. No sé cuántos cursos de razonamiento lógico han tomado. O cuando han estado haciendo su tesis en el laboratorio y por lo tanto tienen experiencia de manejar los instrumentos que tiene el laboratorio. Acá que uno le deja con la justa en la media hora que hace uno en el laboratorio, la práctica de agarrar los aparatos, y ahora le dicen no, tú tienes que haber hecho todas esas mediciones por tu cuenta. Y el tema debe contribuir al desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. Pucha, ¿qué te parece con Citec? Entonces, pero eso es lo que dice el reglamento de la universidad. Y si no lo hacen, no les aceptan la tesis. Así de sencillo es. Bueno, ya, está muy complicado esa área. Mejor vamos a un proyecto. Pero el proyecto tiene que medir la capacidad científica y técnica para el ejercicio profesional. ¿Cómo yo puedo medir la capacidad científica y técnica para decir que usted vale como ingeniero? Porque eso es lo que hace la universidad. Le está diciendo, oye, yo le pregunté, el tipo escribió, el tipo sustentó, sí, más o menos pasa. Este no va a causar un apagón en la ciudad. Entonces, bien. Entonces, hacer una tesis comienza a ser, por la propia definición de la universidad, un trabajo bastante grande. Bueno, primero uno dice, bueno, ya está bien, ya estoy en el 9º ciclo, pero ¿qué cosa quieren los profesores que yo haga como investigación? Que haga como un proyecto que yo demuestre. Entonces el tipo dice, bueno, yo quisiera que hagas tal y cual cosa, pero yo no sé nada, yo nunca he leído. A mí lo máximo que he hecho es ir a buscar a la chica al frente, que me pase la copia del ciclo anterior, he resuelto unos cuantos problemas que siempre coloca el profesor. Ahora usted me dice que yo investigue un tema nuevo. En algún momento, alguno de los especialistas que está acá en la mesa le dijeron, ya hay que hacer mantenimiento en caliente, no se puede sacar nada fuera de servicio. Oye, pero yo, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se aprende? ¿Qué curso me han dictado? ¿Mantenimiento en caliente? O ¿cómo hago el óptimo de la expansión de la transmisión del país? No hay ningún programa nacional. O sea, no, hasta fue tu programa. ¿Cómo no era una cosa más sencillita, nada más? Igualito que la monografía que yo hago en la facultad. Entonces, los profesores pueden exigir más de la cuenta y va a depender de a quién uno elige como asesor. Y como ven ustedes, hasta los alumnos tienen asiento acá en la facultad, pero los profesores no tienen dónde ubicarse. No hay una oficina de profesores donde ustedes encuentran al profesor las 40 horas acá sentado. Bueno, entonces hay una escasa dedicación de los profesores. Ningún profesor dice, bueno, yo me van a aumentar mi sueldo en función del número de graduados que voy a hacer de la facultad. No es como en otros lugares que tu sueldo depende si gradúas o no gradúas estudiante. Bueno, y ahora empieza una gestión administrativa, porque yo tengo que buscar el asesor, yo tengo que llevar el perfil para que me lo aprueben, yo tengo que recoger de que al especialista no le gusta mi perfil y que por lo tanto o que lo estoy escribiendo de esta manera y no está de acuerdo a los cánones de la universidad. Otra vez, dificultades administrativas. Pero la secretaria no me deja pasar a ver al profesor.
que ya se reunió el comité y no ha aprobado. Entonces, hay todo un trabajo administrativo que ustedes no han tomado en cuenta y nunca se les ha entrenado a hacer ese trabajo administrativo acá en la universidad. Pero es lo que hay que hacer. Bien. Una cuarta cosa es la preparación del estudiante para elaborar la tesis. Entonces, ¿cuánto tiempo puede demorar que uno domine un determinado tema? O sea, se puede pasar 4 o 5 meses leyendo y no ha hecho nada, simplemente enterándose del tema. Claro, valdría la pena si es que uno tuviese un profesor que le dice, bueno, yo tengo este proyecto, ayúdame, y ya uno se embarca por ahí. O ya el profesor tiene trabajos ya desarrollados y uno le dice, léete esto, ya lo va guiando. Pero para todos los que se gradúan en la facultad, ¿cuántos profesores están así esperándolos a ustedes para ser asesores? Encima, como me dijo alguno de los chicos al cual le dirigí la tesis, uno de mis amigos me ha dicho que cómo ha sido posible que usted sea mi asesor. También hay un problema de relación entre profesor y alumno, y no es tan sencillo eso. Bueno, y el otro problema es que no es una tesis del grupo, es un trabajo individual, uno encerrado con su tema. No hay otra persona que lo va a ayudar, porque el otro está haciendo otras cosas. O sea, es un trabajo totalmente individual. Y luego ya es un estimado que yo he hecho, que es, algunos de los que han egresado han venido y me han dicho, ingeniero, quisiera hacer tesis, pero fíjese, yo estoy en el COE, llego a las 8 de la mañana y me botan a las 7 de la noche, o sea que llego a eso a las 9 de la noche a mi casa. No sé si lo podría hacer los sábados en la tarde y el domingo en la tarde, porque yo duermo hasta tarde. Entonces, bueno, si suman las 1000 horas, al cabo de 3 o 4 años de repente. Pero eso es el estimado de tiempo que se requiere. Claro, si les toca a un profesor más exigente ya pasan las 1500 horas. Pero eso es el tiempo que toma hacer un trabajo. Y luego hay el problema del entorno académico. Los patas lo buscan a uno para vacilarse, no para hacer la tesis. La familia está diciendo, oye, compadre, ¿cuándo empiezas a cambiar? Ya han pasado más de 5 años y solamente gastas y cuando hay ingresos. Y finalmente lo económico. Cuesta pues. Dejar de trabajar es dejar de tener ingresos y es vivir con la nada, ¿no? Es venir a la facultad a ver tesis, libros, preguntarle a los profesores o a gente especializada. Bien, entonces, medio que suena de gracia hacer una tesis. Modalidad por experiencia. Bueno, ya acá ya no la pueden hacer ninguno de ustedes porque se requiere 3 años que los haya votado la universidad. O sea, a los 3 años regresan, no conocen a nadie y dicen, acá están mis 4000 soles, no sé cuánto pide la universidad y quiero presentar por experiencia. He hecho durante estos 3 años todos estos proyectos. Bueno, está bien. La FIE le asigna un asesor y un especialista y le dicen, oye, tienes que preparar un informe de competencia profesional. Este asesor te va a guiar y este especialista te va a chequear si está bien. Pero revisando todos los trabajos que has hecho hoy están bien caídos, ¿no? Has estado contando postes, has estado desarmando motores diésel y rearmando. Bueno, algo por acá esto pasa, pero habría que ver, ¿no? Bueno, si te dedicaste a enseñar en una academia, es difícil que uno pueda graduarse porque estaba enseñando trigonometría durante esos 3 años. Entonces es complicado porque dice el informe de competencia profesional abarcará aspectos científicos y técnicos. Otra vez, la universidad le pone a uno cosas complicadas. Bueno, en la práctica la facultad, el asesor le dice, oye, agarremos trata de mejorarlo, ponerlo más o menos como si fuese una tesis, pero eso toma tiempo. Porque uno trabaja, tiene solamente en las noches y los
los fines de semana, las vacaciones, y las vacaciones las tiene una vez al año, y en realidad requiere las 500 o 1000 horas. No es que uno le presente el informe tal como es el de su oficina y ya se lo prueban acá. Bueno, la limitación por experiencia, el alumno hace todo el trabajo administrativo, tiene que ir a corretear a los asesores, tiene que, una vez que el asesor se lo aprueba, tiene que ir a corretear al especialista para que se lo apruebe, y si le dice que tiene que mejorar, tiene que mejorarlo. Los temas a veces no son muy interesantes, hay que pagar, cuesta tanto como el curso de titulación, el tiempo para elaborar, y otra vez es un drama individual, hay que hacerlo por su propia cuenta. Bueno, y esta es la modalidad campeón. Esto ha barrido el mercado, casi la mayor parte de la universidad se gradúa con el curso de titulación. Pero ¿qué cosa pide para graduarse? Bueno, el requisito es 2 años de egresado. Entonces uno, si tiene 2 años de egresado, ya puede ir a matricularse en su curso de titulación. Hay que otra vez sentarse. Bueno, ya fue sábado y domingo, no hay problema, ya puedo venir a sentar. Oye, pero el profesor dice que hay que resolver problemas. ¿Y cuándo quiere que lo resuelva? Porque yo trabajo, yo tengo que dormir, tengo que comer. Bueno, pero como paga, de repente, esto es así como si uno fuese cliente, como ya paga, ya hay que tratarte con guante de seda, ¿no? Como cuando uno va a WOM, ¿no? O sea, ya, usted es un cliente. Pero de todas maneras, piden una nota mínima de 12 y el promedio debe llegar a 14. Bueno, y le piden un informe de suficiencia. Por todos lados, siempre acabamos redactando. Y acabamos haciendo una cosa que no nos han enseñado durante los 10 siglos. Y el tema sobre el tema de desarrollar un ciclo de actualización, o sea, uno de los 4 cursos tiene que tomar un tema, desarrollarlo, o temas afines al egresado. Bueno, ¿cuál es la invitación? Otra vez como alumnos, otra vez a sentarse, otra vez a hacer tarea, otra vez a revisar libros, y otra vez verle la cara a algunos profesores que ustedes ya decían, ya se acabó estos 10 ciclos, y volvemos a ver. Y algunos dicen que el tema que le proponen son de nivel de tesis. Entonces, ¿para qué se metió a esto si el tema le va a tomar varios meses desarrollar? Bueno, hay un monto a pagar porque hay que pagar a los profesores, hay toda una cuestión administrativa, hay un tiempo disponible para el curso y el informe, o sea, todo toma tiempo. Bien, ya hemos visto el drama de lo que yo le digo que es un documento secreto, porque es lo que a uno no le cuentan. Cuando entran le dicen, no, tienes que sacarte más de 10 y ya resuelve todos estos problemas de matemática, de física, ya tú ya eres ingeniero, lo acabas y ya está todo arreglado. Al final le salen con que no eres nada. O sea, no le dan un cochino papel a uno. Simplemente se tiran a la calle y ya tú verás qué haces. Y los estudiantes, por supuesto, que se inventan sus graduaciones, la toga, traen a su mamá, llora, y la tía, y la abuelita, todos lloran ahí de la graduación, pero es más falso que fue. Bien, entonces, ¿de qué se trata lo que tenemos que escribir? Alguien escribe, un alumno, alguien lee, hay una audiencia. ¿Y quién es la audiencia? Bueno, en algunos casos nadie lo va a leer porque van de frente a la biblioteca, pero se espera que como ustedes son realmente gente que está aportando al país, va a ser leído, ¿no? Y no va a ser solamente a nivel nacional, sino va a ser a nivel internacional que van a leer. Entonces, hay una comunidad tecnológica, hay otros alumnos de ingeniería, pero del que no se salva es que de los profesores lo lean. Y entonces, que ustedes digan,
durante 10 ciclos ninguna de mis monografías fue leída por un profesor, bueno, esta monografía que están escribiendo sí la van a tener que leer. Y ahí comienzan a decir que ustedes no saben redactar, que esto está de cabeza, que así no se hace, en fin. Bueno, y todo empieza porque ahora tienes que dar un plan de tesis. ¿Cómo que plan de tesis? Primero es que yo me siento y escribo nomás, no. Primero tienes que planear. Pero ¿en qué curso me han enseñado a planear un trabajo de tesis? A mí cuando me han dicho, la monografía, tiene que ser esto, ya yo he copiado de acá, pegado, cortado, ya. Cortado en internet de todo. Pero ahora me dicen que tengo que hacer un plan de tesis. Y tengo que decir por qué es útil, para quién, qué aporte va a brindar esta tesis. Pero no solamente la tesis, también es el proyecto de experiencia y también es el informe de suficiencia. Para las tres cosas le van a pedir por qué es útil, para quién, qué aportes tiene. Si le dicen, no, yo lo hice simplemente para cumplir, bueno, sí, pues, pero no hay nada. Y entonces que tenga bases teóricas y metodológicas, que esté bien delimitado, que cuente con una bibliografía. Uy, chica, pues yo ningún trabajo me han pedido bibliografía. Esta es la primera vez que me dicen de dónde lo he sacado, cómo lo he sacado, cómo voy a trabajar. Bien. Entonces hay un plan de tesis, y ese plan de tesis, que es el perfil que ustedes les digo que tienen que hacer en el 9º ciclo, dicen, oye, pero yo como en el 9º ciclo nunca he salido de acá, no conozco más allá de la Tupac Amaru, y me piden que yo esté planteando de cómo se comportan los transformadores de 500 kV, pues francamente no. Hay que delimitar el tema, justificarlo, cuál es la motivación, las hipótesis, el estado de la cuestión, el marco teórico, la metodología, el esquema de trabajo, la bibliografía, bueno, un montón de cosas que no hay nada en ninguno de los cursos. Entonces, eso es uno de los problemas que nos encontramos. Entonces, no es que ustedes van a describir lo que han hecho, ustedes tienen que redactar el documento. No es que ustedes van a decir, oye, yo me levanté, leí, saqué, no. Ustedes están redactando para algo, a partir de cierto razonamiento lógico o cierta experimentación que han tenido. Y entonces tienen que escribir pensando qué reacción va a tener el que lo lee. O sea, el profesor va a decir, pero esta frase está incompleta, no sabes a dónde llega, aquí te saltas a otro lado, tampoco sabemos qué cosa es lo que quiere decir. Entonces, redactar es uno de los dramas. Hacer el perfil, hasta donde yo conozco, los que han presentado un perfil les ha tomado por lo menos un mes de redactar. O sea, no es tan sencillo eso de que yo escribo el perfil. Bueno, hay toda una estructura luego que tiene la tesis, ¿no? Una introducción, un cuerpo principal, conclusiones, y entonces, claro, el problema es que en qué trabajo han hecho eso todo de comienzo a final. Bueno, para los estudiantes es una experiencia difícil de escribir. Y además, toda afirmación que ustedes hagan en la tesis debe estar respaldado por experimento, por pruebas o por referencia bibliográfica. O sea que deben saber indicar de dónde han sacado la información. Claro, ustedes dicen, no, yo estoy acostumbrado a copiar, a robarme los párrafos de otros, pero no, pues así no es. Bueno, ¿cómo se aprende? Por cualquiera de las modalidades van a tener que aprender a redactar. No hay forma que evite que ustedes redacten unas 40 o 50 páginas. ¿Cómo se aprende? Practicando. Ustedes pueden tomar cursos en teoría de cómo se juega fútbol, pero si no están en la cancha, nunca van a aprender a jugar fútbol. Igual, escribir,
se aprende escribiendo. O leyendo otras tesis de otros. Aquí hay una biblioteca donde hay un montón de tesis. Más del 20% del tiempo de un profesional se la pasa redactando. Tiene que hacer informes. Y es importante para el éxito de un ingeniero si sabe redactar. Si no sabe redactar, como dicen, yo soy un buen calculista, pero no sé cómo expresarlo, nadie le va a entender, ni va a saber cuál es importante. Y bueno, hoy día es exactamente el tiempo para empezar a hacer el trabajo y de aprender. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido solamente una pequeña introducción. En realidad no era, yo no soy el encargado de la presentación, los que van a presentar tenía la siguiente idea, era darles un marco de qué cosa era la tesis. Y ahora que dos personas que han tenido la experiencia, uno de redactar una tesis conforme pide el reglamento de la universidad y otro tomar el curso de titulación, les explique y ustedes les hagan las preguntas para que se aclaren. Bien, pasamos a... Prosiguiendo con la exposición, vamos a tener la presentación de Juan Salarias sobre el tema de recomendaciones sobre el trabajo de grado en su experiencia para adquirir el título profesional mediante una tesis. Pues, la cual la presentamos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, el ingeniero Gómez gentilmente me invitó a exponerles cuál fue mi experiencia en la elaboración de mi tesis. Muchas personas rodeadas a la facultad siempre me han preguntado qué tal es hacer una tesis, es sencillo, fácil. Yo siempre les he dicho que es fácil, pero en realidad no lo es tanto. No les quiero desanimar. Les voy a contar cómo ha sido mi experiencia y se van a dar cuenta de que, a pesar de que parece difícil, si uno tiene bien encaminadas las pautas, uno puede salir desarrollando el trabajo académico que te pide la facultad. Voy a empezar por algunas habilidades o capacidades que necesitamos para comenzar, pero en realidad no es que lo necesitamos, sino que lo vamos a desarrollar durante el trabajo que realizamos. Para uno redactar una tesis necesita capacidad de resolver un problema mediante las técnicas aprendidas. Lo que se nos pide básicamente cuando hacemos una tesis es, con todo lo que hemos aprendido en los 10 años, el poder resolver un problema, y lo segundo que nos piden es que lo escribamos. Necesitamos sintetizar nuestras ideas y poder explicarlas a los demás. Aquí yo pongo capacidades aprendidas o por aprender, porque no necesariamente todo lo que escribimos en la tesis es algo que nos han enseñado en los 10 años que hemos estado acá, en los 10 ciclos. Estoy confundiendo. Por ejemplo, no nos enseñan cursos de redacción, y si es que nos piden trabajos de investigación, usualmente nosotros imitamos muchos trabajos, los copiamos, los pegamos
y en realidad eso no nos va a servir mucho. ¿No? Hasta aquí yo creo que ninguno tiene estas habilidades, entonces en la tercera sí es lo que necesitamos verdaderamente. Lo que necesitamos en realidad es mucho tiempo, paciencia y sentido común o buen criterio. Y finalmente necesitamos un asesor, ¿no? Una persona que ya haya asesorado a otras personas, que sepa orientarlos, que les sepa delimitar bien el problema, que les dé buenas referencias, bibliografía. Básicamente necesitamos estas 4 cosas. Lo que viene les voy a explicar el proceso de escribir la tesis, desde el comienzo hasta el final. Lo primero que nosotros necesitamos para escribir una tesis es una idea. Pero en realidad esto no es tan difícil, ¿no? La mayoría de personas tienen muchas ideas. Lo difícil es conseguir una buena idea. Usualmente lo que hacen los alumnos es buscar, leer un artículo de la IEEE, entonces dicen, me ha parecido muy interesante, muy bacán, entonces yo voy a hacer mi tesis casi igualito a esto, nada más le voy a cambiar 3, 4 datos y ese va a ser mi tesis. El problema es que muchos de estos artículos en realidad, si bien es cierto, son trabajos académicos para el mundo de la IEEE, digamos, lo que le van a decir a la facultad es: nosotros ya tenemos este trabajo, pero necesitamos, ¿por qué yo voy a aceptar que tú investigues ese tema si es que alguien más ya lo hizo? O más decir, ¿por qué tu tema merece la pena estudiarlo? Entonces tenemos que conseguir una idea y tenemos que preguntarnos si es que en realidad merece la pena estudiar esta idea. En mi caso, mi asesor me sugirió una idea y a partir de esta idea comencé a investigar sobre el tema. Para conseguir ideas, lo más sugerible es buscar ideas, problemas del mundo real. Lo que la gente hace es todo lo que los académicos en realidad hacen es tratar de saber, empaparse de los problemas que hay en el mundo real y a partir de sus trabajos tratar de resolverlos, pero no resolverlos directamente, sino en un contexto académico, formular algunas metodologías que nos ayuden a solucionar esos problemas. Entonces, empaparse de los problemas del mundo real les va a ayudar mucho. Y ya después, que tengan delimitada su idea, yo les recomendaría que solo así empiecen a investigar sobre un tema específico. Ahora, algo que es muy común a los alumnos de la universidad es, específicamente de la FI, es que nos complicamos demasiado. Queremos integrar, derivar, queremos hacer cosas bastante complejas, cuando en realidad a veces el problema es más fácil de lo que parece. Entonces, lo que debemos hacer es definir el problema en un contexto simple. Probablemente si hacemos modelos pequeños, si es que nuestra tesis consiste en proponer un modelo, podemos hacer un modelo pequeño, muy simple, básico, y a partir de entender el problema y el fenómeno. Luego que tenemos claro cuál es el problema, podemos empezar a generalizar y hacer el tema lo más complejo que uno desee, hasta que tu modelo se acerque a la realidad y dé resultados, te dé buenos resultados. Lo siguiente que uno debería hacer es buscar en la literatura.
Para esto uno que ya tiene bien definido el tema que quiere hacer, ya tiene su asesor, probablemente en la facultad hayamos leído muchos libros de matemática, libros de física, libros de sistemas de potencia, pero cuando necesitamos un trabajo específico, nuestro asesor, que es entendido en el tema, nos va a dar referencias bibliográficas que nos van a ayudar a desmarcarnos. Hay una gran barrera en realidad de los alumnos para empezar su tesis, porque tienen el problema en mente, han leído un par de papers, han leído unas referencias, pero no empiezan. No sé por qué, en realidad. Son muchas las razones que en realidad podremos tener, no sé, problemas de tiempo, problemas económicos, tenemos que trabajar. Diversas razones, o tenemos miedo, pensamos de que todavía nos falta leer más, podemos pensar de que, no sé, el profesor se va a reír en mi cara, de que lo que voy a escribir está mal hecho. Podemos tener muchos de estos temores, pero eso no debería ser un gran impedimento para comenzar a redactar. Y como dijo el ingeniero Cook, la única manera de aprender a escribir es escribiendo. Hay muchas técnicas que seguramente van a encontrar en los libros. Una que yo utilizo particularmente es la técnica de free writing. ¿Y qué es free writing? Free writing es a manera de que tú vas leyendo referencias, que se te van ocurriendo ideas, de que vas teniendo más información, lo vas plasmando en una hoja. No importa que no tenga mucha coherencia, mucho sentido, tenga faltas ortográficas, porque en realidad ese no va a ser tu texto, es tu primera versión. Ahora, por más que sea tu primera versión, lo que tienden las personas es a llenar el documento de todos los temas que ha consultado. Pero en realidad una tesis no es para presentar todo lo que tú sabes, sino en la tesis lo que debemos hacer es presentar ideas que soportan lo que queremos investigar. Y probablemente después de comenzar a redactar nos empezamos a dar cuenta de que el tema va cambiando, toma unos nuevos matices, pero es parte de la investigación. Probablemente no terminemos haciendo lo que en un principio pensábamos porque ya tenemos más información, pero esto es parte de la investigación. Lo que sí nunca debe cambiar es el problema original. Puede cambiar la manera como resolverlo, si lo ataca por uno u otro lado, pero lo que siempre debe estar claro es la idea. Por eso es muy importante conseguir una buena idea. Luego de que uno ha redactado un documento, probablemente se ha animado a hacer algunos cálculos, o probablemente no necesariamente uno tiene que hacer cálculos en una tesis. Van a tener un primer documento final. Y es algo que muchos alumnos, muchas personas que escriben su tesis no logran terminar de escribir un documento hasta el último, desde la primera página hasta la última página, lograr un documento, por más que esté mal escrito. Para mí ese fue el trabajo más difícil. A partir de que uno ya tiene un documento ya escrito, es posible mejorarlo. No es que a la persona le va a salir la tesis a la primera. Probablemente le va a salir después de muchos más intentos. Entonces, después de que tengan esta primera versión, no se asusten si es que esta versión es completamente rechazada, porque probablemente solo el que la escribió la entiende.
En la siguiente parte lo que va a pasar es de que van a hacer de que la persona que lea su documento lo entienda lo que ustedes quieren expresar. Como tenemos una tendencia a complejizar las cosas, a poner un lenguaje muy difícil, muy sofisticado, probablemente este primer documento nadie lo va a entender. Lo que va a pasar es que deben continuar editando el trabajo. Hasta que, y cuando deben parar, cuando sientan de que logran hacerse entender. Y lo más probable es que después de eso de todas maneras no se van a hacer entender, porque necesitan la opinión de alguien más. Entonces lo que va a hacer el asesor es guiarlo, le va a hacer observaciones hasta que en realidad su trabajo ya merezca la pena ser presentado a la comunidad. Básicamente este es el proceso que todo alumno que hace un tema de investigación debe seguir. Específicamente alumnos como nosotros que no hemos sido formados en temas de investigación, no investigamos mucho, no tenemos habilidades para redactar. Lo que usualmente pasa entonces es de que un estudiante que ha acabado la tesis no es que tenga solo una versión y esa es la definitiva, sino es un proceso iterativo. Comienza con un documento muy malo, que tiene cosas que sobran, cosas que no son coherentes, que no guardan relación entre sí, cosas que faltan, y termina con una tesis, un trabajo de investigación que puede ser leído por la mayoría de los estudiantes, y ese sería la meta. Esto también es un conversatorio y va a haber, no sé, una etapa de preguntas. Si tuviesen preguntas para que les pueda resolver. A ver, si alguien tiene alguna consulta, duda, una inquietud acerca de este modo de titulación, puede levantar la mano, a ver, por favor. ¿Cuál fue el mayor problema que tuviste a la hora de titular? No escuché. El mayor problema que tuviste para hacer El mayor problema. o inconveniente, quizás que Esta presentación está escrita pensando de que la universidad es una maravilla y todos los trámites administrativos son rápidos. Esa es una cosa que desanima a todo estudiante. Esa fue una de las cosas que me desanimaron. La otra cosa que me desanimó no fue más algo que me desanimó, sino fue una motivación de que me dijeran de que lo que escribía estaba mal escrito. Y muchas veces, ¿no? Entonces, más que una dificultad, yo creo que fue para mí una motivación. Mitad, digamos. ¿Alguna otra inquietud? El tiempo que han demorado completo tesis. El tiempo, no sé si lo quieres en años, en unidad, en años. Yo llegué el curso de sistemas de potencias 2 y al terminar tenía una idea. Desde que tenía esa idea hasta que tuve mi primera versión, salí de la universidad y pasó un año. Ese primer borrador que te digo de que nadie lo entiende, ese ya lo tenía en un año. Y me demoró un año más hacer que ese borrador se entienda. Y un año más en trámite administrativo.
Ah, sí, yo fui el primero en mi promoción en graduarme. O sea, me titulé, yo empecé el año 2008-2, el ciclo 2008-2, y me titulé en noviembre del 2010. Hasta ese momento mis compañeros estaban esperando para que se abra el curso de titulación. O sea, les vas a dar por mes y nada más. ¿Alguna otra inquietud? Una pregunta. En tu tesis, ¿cómo sabes hasta qué punto debes de parar? Y una forma en que no te vayas mucho a lo que es punto de investigación, como así es para obtener un premio Nobel. Bueno, no creo que los alumnos piensen que van a tener su premio Nobel. Básicamente es un trabajo sencillo donde tienes que atacar un problema con tu marco teórico, ¿no? Necesitas tu idea bien definida y necesitas saber qué aspectos vas a tomar en cuenta. Varía mucho si es un tema de investigación, un trabajo de investigación científico, o si es un trabajo de investigación aplicado, o si es un proyecto de ingeniería. En cada caso, digamos, de que cuándo parar. Uno debe tener claro el marco teórico, que el marco teórico soporte lo que tú vas a desarrollar en los siguientes capítulos. Entonces, uno no debería investigar más allá de lo que uno se propone estudiar. No debería estudiar cosas relevantes. Por ejemplo, en los libros de física yo he leído de que para estudiar el movimiento de la Tierra uno no necesita modelar las montañas, ni los cerros, ni los lagos, porque no es relevante. Más o menos piensa en eso cuando comiences a investigar. Ahora, tampoco no investigues poquito, lo justo, ¿no? Es algo que se hace también como escribir, tienes que practicar. ¿Alguien más? ¿Qué tamaño debe tener más o menos una tesis en páginas? Así, para hacer una idea? De lo que es cuestión de páginas, yo recuerdo que mi primera versión tenía 300 páginas. Entonces mi asesor me dijo de que lo baje a 60, porque no lo iba a leer. Entonces, esa es la primera razón por la que no pueden hacer muchas páginas. La gente tiene cosas que hacer y es muy difícil que te lean 200, 250 páginas. En final entonces debe tener 60 aproximadamente. La tendencia es que sea entre 60, 80 páginas, yo considero adecuado, con todo el título, ¿no? En el tema económico, ¿cuesta mucho hacer una tesis? En el tema económico, Bueno, depende de lo que. Si fuese un contador, yo te diría cuesta 1000 soles. Pero como en realidad hay algo que se llama costo de oportunidad, entonces no cuesta en realidad lo que estás pagando, sino lo que estás perdiendo por hacer la tesis. No es que pierdes, en realidad inviertes horas, inviertes tiempo y si tú sabes ese tiempo para hacer otras cosas y lo tomas en cuenta, probablemente cueste más de 1000 soles. Pero financieramente, contablemente, solamente vas a gastar 1000 soles. Si es que no ha cambiado desde mis tiempos, ¿no? Yo creo que suben cada cierto tiempo. Más o menos el promedio de horas que le dedicabas a tu tesis y bueno, en cuanto a la cantidad de páginas, donde yo había visto que para ti era mínimo 100 y para tu ciencia era 70. O sea, sí pudiste hacer una tesis con 70 o 80 páginas, entonces. A ver, por despacio, primero el tiempo, ¿no?
Sí, el tiempo. Tiempo, dedicación. Bueno, como te conté, desde que dejé el sistema de potencia 2, después tuve el 9º y 10º ciclo, 8º también creo. Fue más tiempo entonces. Horas por semana, promedio de horas por semana que dedicabas. Unas 30. Después, así como todos quieren, yo también empecé a practicar. Tuve un programa de prácticas cuando salí de la universidad. Claro que para esto ya tenía mi primer borrador. Entonces dije, ya, me falta poquito. Entonces, ahí no le dedicaba tanto tiempo como cuando estaba libre, pero sí le dedicaba mucho tiempo también. Inclusive llegué a usar un poco del tiempo de mis prácticas. Como eran prácticas educativas, no tenía que hacer nada, entonces utilizaba este tiempo para investigar, para redactar tesis, para hacer figuras. Ahí más o menos usaba de 30 bajé pues a 15 horas. ¿Y la siguiente pregunta cuál era? No, yo he visto que el reglamento que para tesis era mínimo 100 hojas. Y bueno, usted dice que has hecho como 80 más o menos. No me dijeron nada cuando presenté 80. Yo creo que mientras menos es mejor. O sea, no hay en el reglamento nada sobre el número de páginas. O sea, digamos, se estila, digamos, pero si tú vas a la biblioteca vas a encontrar tesis de 300 o 300 páginas. Los 200 son anexos, 50 son gráficos. Tanto sobre una agradecimiento. Una pregunta. Cuando sustentaste, los jurados asignan las preguntas exclusivamente al tema de la tesis o por Esa es una excelente pregunta porque me he olvidado la parte comunicativa. En realidad, después de que han escrito, tienen que hablar en público. No, tampoco no es en público porque solamente hay 3 personas. No van muchos, usualmente en la facultad que se interesen por asistir a las sustentaciones. Estas personas lo que hacen es leer su documento y si hay algo que no entienden o crees que tú no lo tienes bien claro, te van a preguntar eso. Difícilmente se van a salir del tema. El que tiene que tener claro el tema es el que lo está exponiendo. Entonces, probablemente seamos muy nerviosos, no estamos acostumbrados a tener presentaciones en el público, pero lo que sí tenemos que tener claro es nuestro trabajo. Una pregunta por ahí. Era lo mismo, te iba a contar que nos cuente más sobre tu experiencia cuando realizaste tu trabajo. La sustentación. La sustentación, ¿cuándo ocurre? La sustentación ocurre cuando en la parte que me quedé uno ya tenía una versión final. Esta versión final la firma el asesor y le dice al ingeniero especialista de que le da su visto bueno. Puede pasar a ser realizada por el asesor, por el especialista. El especialista le va a decir que tienen observaciones, probablemente las tenga o si falta corregir el formato de la sandía, los espaciamientos. Luego de que acabe eso, entonces el especialista va a decir, ya la realicé la tesis y ya puede ser sustentada. Y creo que hay que esperar hasta que se reúna un consejo, para que les dé una fecha. Cuando te dan esa fecha, entonces lo que tienes que hacer es asistir puntualmente y presentar tu trabajo en 1 hora. Yo cometí el error de poner muchas diapositivas, por eso es que ahora ya pongo 3, 4 cada vez que hago alguna presentación. En cuanto a las preguntas, la pregunta más difícil me la hizo mi asesor. El resto creo que uno no entendía del tema y el otro veía más la parte matemática. ¿Alguna otra inquietud? Sí.
se decía que el asesor es como el coautor de la tesis. Y en tu caso, ¿qué porcentaje te ayudó? En escribir 0%, porque si te has dado cuenta en todas estas diapositivas el que lo va a escribir es el alumno, no el profesor. El que te va a guiar es el asesor, el orientador, te va a decirle esto, mejor no escribas esto, pero no va a escribir nada. En realidad, cuando ustedes ven un paper en la IEEE, ven 3, 4, 5 autores, en realidad lo ha escrito uno solo. El resto nada más lo ha revisado, le ha dado su opinión. Y hay uno que es el asesor. Así es que en realidad el alumno es el que escribe toda la tesis, todo el documento. La idea de hacer una tesis es como buscar un invento nuevo, algo nuevo que no había antes, o es usar conocimientos, por ejemplo, de bibliografía, contables, no se debe tener la idea de que uno va a hacer algo así creado de la nada, ¿no? Definitivamente donde uno va a empezar es donde otros han terminado. A partir de ahí tú construyes. Según tu punto de vista para nuestra sociedad, ¿qué forma de titulación ustedes dan? Yo lo que le digo a mis amigos, a los que me preguntan, conocidos, me dicen, ¿y qué? ¿Hasta cuándo voy a hacer mi tesis? Y yo les digo, ponte una fecha y si no tienes un documento para esta fecha, toma el curso. Igual van a tener que escribir como ya les explicaron, ¿no? Pero como hay tres modalidades, las tres modalidades, ¿cuál crees que fuera la recomendación, digamos, para nuestra sociedad? ¿De cuál de las formas sería la más recomendable, digamos, en algún grupo, digamos? No es que sea una recomendable, otra recomendable, depende tú cuál quieres hacer. De verdad, yo recomiendo que se titulen, por lo menos. Una pregunta, así directamente, ¿te sentiste bien o mejor dicho, no te arrepentiste de haber elegido esta modalidad? ¿Y qué cosas en qué cosas te ayudaron, ¿no? Tomar esta decisión de optar por esta opción? Si bien es cierto, creo que mi tesis yo la presenté y probablemente después de esa vez que lo presenté nunca más le he vuelto a revisar. Hacer la tesis me ha traído muchas consecuencias buenas. Una de ellas es que puedo redactar con mayor facilidad. No digo que soy excelente redactando, pero lo hago mejor de lo que lo hacía antes. Mi prueba fue cuando salí, presenté un artículo a la Asociación Electrotécnica Peruana y ganó el primer lugar. Y yo dije, creo que sí aprendí a escribir bien. Otra de las cosas que me ha ayudado a la tesis a lo largo de mi carrera es el tema en sí mismo. Es algo que me gustó y hasta ahora sigo desarrollando. En cuanto a oportunidades de trabajo, diferencias de, por ejemplo, postular como bachiller a un trabajo ya con tesis, ¿hay diferencias? En un comienzo yo creo que no. Pero si pasan los años y no tienes tu título, eso te va a limitar tu crecimiento profesionalmente. Ahora los que te atienden en el trabajo, los de recursos humanos, no están fijando si lo has hecho por tesis, por actualización profesional o por el curso de titulación. Simplemente el grado sale igual para todos. Mi pregunta es, una empresa se dice, voy a contratar a alguien que ha hecho tesis, voy a tener que pagarle más. Puedo contratar a un bachiller que
No, porque cuando yo hice mi tesis no me subieron el sueldo. Creo que igual nos va a tomar. Lo que sí, cuando empiezas a crecer, sí, a veces se piden requisitos, ¿no? Ser colegiado, no sé. Y ahí sí te va a limitar un poco. ¿Alguna otra pregunta adicional? Sí, una pregunta. ¿Podría decir más o menos realmente qué consistía el tema de la tesis? ¿Qué consistía la tesis? El tema de mi tesis, ya. El tema de mi tesis es un modelo de expansión óptima de la red de 500 kV del sistema eléctrico peruano. En lo que consiste básicamente es dado que cuando yo salí estaba de moda que 500 kV iba a entrar al sistema de transmisión por primera vez. Entonces la idea era de que la red no crezca desordenadamente, sino que haya un plan, y este plan minimice los costos. Entonces mi tema de investigación fue encontrar un plan académico que para el año 2000 y pico, no me acuerdo el año, encuentre una red troncal de 500 kV que permita una operación adecuada de la red para el futuro. Y lo formulé utilizando técnicas de optimización. Me parece que es la última porque... ¿Y esos datos tú los fijas o los comparas con datos reales? Es que la tesis en realidad no va a resolver el problema del país. En realidad la tesis es un trabajo de investigación en donde se vea que tú has investigado metodologías y podrías resolver un problema y un ejemplo sencillo, ¿no? Una aplicación parecida, digamos. Sin duda tus resultados tienen que ser aproximados, pero no depende de que resuelvas el problema del país. Ahora, si haces un tema, digamos, metodologías para obtener un numerito, probablemente sí vas a tener que compararlo con otras cosas. Depende de lo que estés haciendo, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Esta presentación la he basado en este artículo de Holvarian, How to Build an Economic Model in Your Spare Time, cómo escribir en su tiempo libre. Ahí les va a decir lo mismo que yo les he puesto en esas dos láminas. Él utiliza esa metodología. Después hay un libro de cómo escribir textos académicos. Y esta presentación lo voy a poner en esa dirección, que ahí yo pongo todo lo que hago, lo comparto. Muchas gracias por su atención. Prosiguiendo con las exposiciones, en esta ocasión vamos a tener a nuestro compañero Darwin Padilla, que nos va a contar su experiencia por el modo de titulación de actualización de conocimiento, con la cual hay que recibirlo con un fuerte voto de aplauso. Muchas gracias. Disculpadme que no tengo una presentación, pero quería mostrar de una manera más directa una deficiencia que se tiene en general dentro de las cosas que hacemos y las que no hacemos en la universidad, que es hacer una presentación de manera ordenada, concisa, directa, sin nervios y sobre todo sabiendo dar información al público objetivo, porque la verdad es que la mayoría cuando hacen sus presentaciones cometen el vicio de solamente leer PowerPoint y ni siquiera saben lo que están hablando, o las ideas se les escapan de la mente por nerviosismo y cosas por el estilo. Entonces,
adrede, no voy a hacer un PowerPoint, les voy a contar cómo fue lo que hice, qué fue lo que pasé en el curso de titulación, por qué lo elegí. A ver, también un tema interesante que de repente les mueva la aguja a decidir o no. Yo sí me tomé el trabajo de cuantificar la inversión, porque no es un gasto, es una inversión al fin y al cabo, de lo que significó llevar el curso de titulación. Desde que salí hasta que me colegié, más todos los gastos agregados, debo haber invertido unos 15.000 a 17.000 soles, aproximadamente. Esto incluyó sacar el bachiller, sacar el título, pagar el curso de titulación, tener que tomar más de 20 vuelos para llegar a clases del curso de titulación porque toman lista, y yo estaba trabajando y estaba en Julián, Arequipa, Cusco. Así que venía en avión, iba a la clase, agarraba el avión y me pasaba el trabajo. Entonces, si van a llevar una opción cualquiera que elijan, lo primero que necesitan estar convencidos de que lo están haciendo porque realmente quieren hacerlo. Si ante la primera dificultad van a empezar a jugar y ver si saldré, no saldré, escucha, pero ya gasté 10.000 y no sé qué voy a escribir, mejor. Nada. La inversión en sacrificio es fuerte. Desgraciadamente hay muchos que sepan hacer sacrificios y llegar hasta el final. Esa cifra es lo que tuve que poner en mi bolsillo, porque evidentemente cuando salgan, pues se supone que están trabajando, o al menos están practicando lo que para algunos es un falso vicio de trabajo, porque piensan que una práctica es un trabajo, cuando en realidad lo único que cubre son sus pasajes a su trabajo y el derecho y nada más. Lo que tienen que tener en mente con la idea de que se van a o no titular es de que tienen que tener una meta clara. Ya, voy a tener cartón, pero ¿para qué quiere ese cartón? La mayoría sabe siquiera para qué quiere el cartón en la pared colgada en su casa, o simplemente es un capricho por decir que son ingenieros de la uni. O sea, deben tener un objetivo claro. El curso de titulación requiere que estén asistiendo sábados y domingos a clases en cursos donde los cuales algunos son muy aburridos, donde solamente voy a dormir. Recuerdo que iba en el acto para hacer el Facebook porque la verdad no tenía nada más que aprender ahí. Yo desde que ingresé hasta que terminé y hasta ahorita sigo estudiando. Nunca dejé de estudiar, por lo tanto, para ir al curso de titulación para mí, si aprendí algo, no fue muy relevante, ni siquiera aportó nada a lo que yo ya sabía. Entonces, pero así se los pinto tal cual es, para que se haga una idea clara de cómo es el tema. Tienen que asistir porque tienen que sacar cosas, tienen que cumplir las tareas porque las califican, tienen que aprobar un examen final de cada curso porque si no, no tienen requisito y pensarle que es el tener nota 14. Otra de las cosas que van a volver a hacer por enésima vez es recoger todas las bibliotecas, los nodos de libros, sacar las constancias, visitar otra vez a todos los señores a los cuales alguna vez le pidieron algún tipo de libro, instrumento, medición, lo que fuera, garantizar que no deben nada. Esos documentos tienen fecha de vencimiento, por lo tanto no lo hagan al inicio, háganlo al final. Un amigo mío hizo todo, terminó, hizo su test, su informe, perfecto. Lo único que no sacó fue los sellos de la Biblioteca Central, así que reprobó el curso de titulación y lo tuvo que llevar de nuevo. Así que a su inversión de 7.000, le sumó 7.000 más, así que gastó 14 por no tener un sello. Tienen que conocer los procedimientos de memoria para que no les sucedan estas cosas. No se queden simplemente con el tema de ir a las clases y después irse, averiguan qué es lo que tienen que hacer, los requisitos, cuánto duran esos requisitos. Hay requisitos que duran durante todo el proceso y otros que vencen. Un truco en el cual la mayoría de la gente cae, que es una gran trampa, es que les dan una ampliación de plazo para presentar su informe. Por lo tanto, durante los 4 o 5 meses que asisten acá nuevamente obligados, no escriben nada porque dicen, presento mi cartita y me dan 6 meses más y en esos 6 meses más veo qué hago. Pero cuando ya no tienes que venir acá, ya no te juntas con la gente de acá y no tienes a los profesores a la mano, intentar escribir es algo complicado, por no decir que es imposible. La cantidad de horas que tienen que dedicar a leer, adicional a las cantidades de horas que dedican a su familia, más la cantidad de horas que dedican al trabajo, más la cantidad de horas que dediquen a cualquier otra cosa o aspecto significativo de su vida, les va a demostrar que necesitan que el día tenga por lo menos unas 28.5 horas para que puedan acabar en 6 meses. Sabemos que matemáticamente es imposible, pero tienen que ver alguna manera de lograrlo. Una de las cosas que me ayuda a mí a poder escribir con mucha facilidad
artículos y papers. Por ejemplo, esta semana tenía que presentarme el examen final de maestría de cursos de gestión de activos. El miércoles tenía que presentar una tarea de TPM de 25 a 35 hojas de cómo implementar el TPM en mi empresa, más tenía que preparar un artículo para el Colegio de Ingenieros, para un comité del cual soy coordinador general, y me dio una invitación de Argentina para presentar un paper para un congreso internacional de distribución eléctrica. Todo lo tenía que hacer esta semana. Así que bueno, hice mis 2 papers, presenté mi trabajo al colegio, terminé mi examen final, aprobé, y terminé mi trabajo de TPM comencé el sábado a las 2 de la tarde y a las 8 de la tarde ya acababa. Ahora, no muchos pueden hacer eso. Para poder hacer eso necesitan tener la costumbre de escribir, tener la costumbre de leer. ¿Cuántos de ustedes en los últimos 6 meses han leído literatura? Levanten la mano, los sentimientos. Literatura, no digo leerse el trome cuando están en la caminada afuera, o sea, leer. Un libro que por lo menos tenga 300 páginas, de las cuales por lo menos 250 sean texto y las demás sean caricaturas. Si no tienen costumbre de leer, no tienen la habilidad para poder asociar ideas para ponerlas en un texto de manera ordenada. Si no tienen la habilidad de hacer un texto de manera ordenada, no van a tener nunca la habilidad de poner las ideas de matemática, física, lo que fuera, en un documento que les sirva ni siquiera relevantemente miserable como primer borrador de informe de suficiencia. La tesis requiere un gran conocimiento técnico del tema, ser un experto en la materia o por lo menos haber leído muchísimo para ser capaz de llegar a unas conclusiones. El informe de suficiencia requiere que conozcan lo suficiente del tema para emitir una opinión. Mucha gente sabe cómo hacer opiniones de sus cabezas, pero el más grande problema que tiene el promedio de los muchachos de la universidad es que no saben sacar las ideas de la cabeza y ponerlas en un papel, porque no leen, no redactan, solo hacen copy-paste. Creo que donde tienen mayor imaginación para escribir es el muro del Facebook, pero eso no sirve para hacer un informe de suficiencia. Entonces necesitan tener alguna manera de empezar a practicar este tipo de cosas. Lo que tienen que hacer, por ejemplo, es empezar a vencer los miedos sobre escribir. Empiecen a escribir temas, coméntenlos, únanse a grupos de estudio, pero que sean grupos de estudio donde se hacen publicaciones, participen de congresos, vayan a actividades académicas donde les permitan participar, no solo como asistentes, sino también de repente como motores de trabajo. De alguna manera tienen que empezar a practicar estas habilidades. La universidad es un buen lugar, pero la mayoría comienza para el egreso, entonces lógicamente no te va a alcanzar nunca el tiempo. Llevarlo al curso de titulación, aparte de lo que cuesta, que les dije en promedio, porque ojo, hay gente que no estima o no sabe calcular cuánto gasté en papel en impresiones para hacer mis borradores. Yo cuando comencé el curso de titulación a los 2 meses tenía una idea clara de qué cosa quería, porque el trabajo ya lo tenía un año antes de uno de los tantos lugares donde laboré. Entonces ya tenía un background interesante. Habré impreso, comenzando que la primera hoja está acá en el piso, hasta acá. A colores, ¿no? Porque primero es miserable, porque primero colores, porque si no tiene colores nadie lo lee. Ya, acá cuando estiman que hay plata. Perseguir al asesor, perseguir al especialista, perseguir al arquitecto, perseguir para poder tener el documento a tiempo, implica movilidad y taxes. Y ya les comenté que yo me tomé 20 vueltas, ¿no? Entonces, pues, nada, no había nadie en mi cabeza que me dijera que no era locura gastarme 200 soles semanales en taxis solamente persiguiendo al asesor. El tema del gasto, del sacrificio de las horas que uno dedica a otras cosas adicionales a las que como es la familia. Cuando tú empiezas a escribir, le tienes que decir a tu esposa, a tu amante, a tu trampa, lo que fuera, ¿sabes qué? Voy a escribir, así que no me molestes. De noche necesito tener tiempo libre. La sangre la necesito acá. Entonces, ese también es un sacrificio. Tienen que saber sacrificarse para hacer las cosas que tienen en mente. Por eso les digo, si no están dispuestos a hacer esas cosas, mejor no pierdan el tiempo metiéndose en cursos de titulación. Tienen que tenerla clara, necesitan la plata, necesitan el tiempo. Si les falta uno de estos, solamente van a perder el tiempo y dinero. Otras cosas que necesitan saber hacer es perder el miedo a hacer presentaciones. Los que aún tengan la suerte de tener cursos donde tienen que hacer presentaciones en público, pidan a su grupo, yo quiero exponer el tema. No, pero tú no has hecho nada de trabajo, son las cosas del plato de la impresión, no importa, yo lo pongo. Tienen que saber salir. Por ejemplo, acá no hay gente que está parada y no se han sentado.
quizás porque los asientos están adelante. Se nota cuando la gente tiene miedo de exponer porque son los que más lejos se ponen de la pared. Parece mentira, pero el simple hecho de que acepten sentarse acá adelante, ya están perdiendo miedo a seguir a ser expositores. Tienen que saber hacer la presentación. Y no es nada fácil hacerlo, es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, pero requiere práctica y dominio del tema. Necesitan saber cómo mirar una audiencia, cómo pararse. Cuando estén frente a su jurado, va a ser algo parecido como pues estar frente, haciendo analogías. Cuando pasé el tema de bachillerato, me acordé de esa enseña porque tenía que pasar por las 12 casas y las 12 bibliotecas. Ok, ahora cuando pasé el curso de titulación interesada, tengo los 3 pesos que dijeron al frente. Los tengo que convencer. Pueden ganar ventaja el curso de titulación, que esta gente te da un peso a éxito. Y si tienes suerte, se van a poder hablar de cualquier cosa menos de tu tema. Cuando yo hice mi presentación para votar de ingeniero, solamente hice 5 láminas. No usé más. De las cuales la primera es con el último salto. Me he echado gracias, este es mi correo y acá está por cualquier contrato de trabajo. Entonces me quedaron 3 láminas. Yo me he ido a Argentina durante 3 años seguidos a ser expositor sobre un tema que a mí me gusta mucho, que es los plazos de contención. El primer paper que preparé me tomó, desde que pensé el título hasta que terminé la última página, casi 4 meses. Pero estuve 4 meses pensando, no escribí una palabra. Un día viendo una película fue como ver una explosión de ideas en mi cabeza y me tomó 40 minutos terminarlo. Pero ya tenía mucho más grado en el tema. Cuando escojan un tema para hacer su informe de suficiencia, por lo que más quieran, no quieran escoger un tema del cual no saben nada y dicen voy a aprender a utilizar un curso de suficiencia para desarrollar mejor en esto porque me puede dar de repente un mejor trabajo si me dedico a esto. Usen lo que ya tienen. Usen las herramientas que tienen en la mano. No quieran inventar la pólvora porque ya existe y otro no sabe mejor que ustedes. De cada tema que ustedes elijan va a haber por lo menos uno que es mucho mejor que ustedes y para que ni siquiera egresado. Va a haber 50 que son expertos en el tema en el país y va a haber cientos que son expertos a nivel mundial. Que quizás ya escribieron en el tema, pero como usted en inglés y la mayoría de ustedes no les gusta leer en inglés, no se dan cuenta. El 85% de información técnica que sirve para hacer informe de suficiencia está en inglés. El otro 10% está entre alemán e italiano. Y lo poco que sobra está en castellano. Así que, otra cosa adicional que deben saber es inglés. Si están dispuestos a estudiar, a leer, tienen que leer cosas que están en inglés. Los papers están en inglés. Ahora, si están dispuestos a gastar en tarjeta de crédito, pueden bajarse las normas en castellano, porque como está pagando, no tienen que idioma que yo sé. Pero como la mayoría, cuando llegan a esta misión, no le crean más que buscar cosas que son gratis. Y piensan que San Google tiene todo. Hasta cierto punto puede ser cierto. Pero necesitan tener herramientas. Usen lo que más o menos dominen con lo que tienen afinidad, por sea trabajo, práctica, porque tienen información que les dio un amigo. Usen las herramientas también de la informática para tener acceso a la información. Si tienen que gastar, gasten. Ya les dije, el tema comienza gastando 5.000, termina gastando 17.000. Entonces, si no estás dispuesto a comenzar el camino, entonces mejor no lo arranques, porque el término es tener tu cartón colgado en tu casa. Al final, uno no es más o menos ingeniero que otro que lo hizo por informe de suficiencia, que lo hizo por experiencia, que lo hizo por tesis, porque al final lo que importa es lo que ustedes van a hacer como profesionales y en la cancha. Por ejemplo, yo cuando estaba recién egresado me convertí en padre, lo cual es una de las más grandes alegrías de mi vida. Pero la familia necesita tiempo. Como ya no podía dedicar las horas del sueño a escribir porque estaba cambiando pañales, tuve que usar el curso de titulación porque era justificar y decirle a mi esposa tengo que estar en la U estudiando. Y mientras estaba viendo las clases que no me interesaban, me estaba tipeando cuando estaba viendo el Facebook. Entonces tienen que usar todas las herramientas que tienen disponibles en función de su realidad. Ninguna persona es igual a otra, nadie va a seguir el mismo camino que otro porque le pareció que era un camino pues interesante, sencillo, facilito. Cada uno va a tener sus problemas a lo largo del proceso que elija. Todos van a tener su propia realidad en función de lo que va enfrentando en el día a día. La herramienta que elijas tiene que ser al final la que te dé la meta que tú quieres. Yo conozco muchos ingenieros que han seguido cursos de titulación
titulación y son profesionales espectaculares, así como también he visto que los informes que han presentado que son una cochinada. O sea, he visto títulos de tesis que solamente es no hacer la medicina en la vaya a tener a una empresa, y sin embargo es aceptado. ¿Cuál es el detalle? Tiene que estar bien redactado, eso es todo. Pero el bien redactado es el problema que tiene la mayoría de la gente que intenta seguir el curso. Y para los que quieren hacer la tesis es mucho peor. La redacción tiene que ser una redacción que sea literal, que sea ordenada, que tenga ideas, guía conclusiones, que rete paradigmas. Entonces, si se les es muy difícil hacer un informe de 25 o 30 hojas, más difícil se les va a hacer una conceptualización de un tema nuevo que demore 80, 100 hojas solamente para explicar cómo llegar a esa conclusión. De todas maneras, como cualquier camino que elijan, va a ser un camino que tienen que seguir, tienen que sopesar todo el esfuerzo y sacrificio que esto requiere. Yo sacrifiqué mucho tiempo, sacrifiqué mucho dinero, pero el resultado que tengo al final es que tengo mi título en la mano. Pude haber comenzado antes, pero como les digo, terminé y tuve que afrontar el tema de la paternidad un poco antes de lo que yo había esperado. Pero la vida es así. Uno planea algo en la universidad que no necesariamente se va a dar hasta cuando usarlas, porque existen todas las cosas terceras que de alguna manera impactan en el camino de tu destino. Lo que tienen que tener claro es que estos caminos que hay que da la universidad para finalmente tener el grado de ingeniero tienen todas estas dificultades, tienen todas estas cosas que enfrentar. Por ejemplo, solamente le preguntaron al hombre, ¿cuántas horas necesitas para dedicarte? Es que la verdad depende también de cada uno. Por ejemplo, yo les he comentado, durante 4 meses no escribí un párrafo, y en 40 minutos escribí un paper que se dio premiado en un comité internacional. Lo tengo publicado en una revista con mi nombre ahí. Pero no significa que haya sido una genialidad que sin creer en nada. O sea, ya tenía un background sobre el tema de años, porque me hice especialista en un tema. Pero la facilidad para poder escribir y para poder redactar es algo que tienen que empezar a desarrollar desde ahora para cualquiera de las 3 modalidades que vayan a enfrentar para titularse finalmente. Es más o menos todo lo que les quería comentar, muy rápido y resumido, porque el camino que se hizo fue largo, como un año. Si tuvieran cualquier consulta sobre el tema, por favor, háganla ahora es el momento para responder sus preguntas, porque va a ser muy difícil hacerlo después. A ver si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. ¿Por qué esa titulación? El motivo. El motivo por el cual elegí inclusión de tesis. No tenía las suficientes horas del día para amanecer haciendo la tesis porque las dedicaba también a mañanas. Entonces necesitaba que me permitiera escribir durante el día y que mi esposa me dejara salir para hacerlo. Como les digo, la realidad de cada uno es diferente. Tienes que elegir la herramienta que te sea práctica en el momento. Yo soy una persona práctica. Así que decir, mira, me ha costado 7.000 soles llevar esto, así que no ir a clases es el dinero que hemos dejado de gastar en los pañales y en la leche. Pero te prometo repetirlo. ¿Cómo aprendiste a redactar? Leyendo. Yo desde que ingresé a la universidad, a ver, por decir un número, me dio 500 libros cuando estuve en la universidad, solamente cuando estuve en la universidad, me dio más de salidas, de los cuales 8 fueron de Matt. Uno tal vez fue de mecánica de sólidos. Me leí la mitad de Kundul, la mitad de Stevenson, y todo lo demás fue literatura. Para poder escribir, lo primero que tienes que aprender es a leer. O sea, es el proceso inverso que cuando estás de que lo primero que haces es reconocer las letras, después que reconoces las letras, empiezas a reconocer palabras, empiezas a escribir, después que aprendes a escribir, aprendes a leer. Pero ya cuando estás grandecito, pues primero tienes que aprender a leer y después puedes aprender a escribir. Esa es una habilidad que tienen que desarrollar desde ahora porque mientras no sepan cómo conceptualizar sus ideas en un escrito, se les va a hacer muy complicado escribir un documento que siquiera sea aceptado como borrador de informe o de tesis. Nada más. Aprovechen.
Nadie pregunta cómo aprendí a exponer. Nadie pregunta cuánto tiempo tomó aprender a exponer. Nadie pregunta cuáles son los tips para no ponerse nervioso en una exposición. Nadie pregunta cuáles son los tips más importantes para aparentar que estás dominando el escenario cuando no tienes ninguna idea de lo que estás hablando. ¿Qué más no pueden preguntar? Nadie está preguntando lo más importante de todo, es cómo comienzas a jurar que eres un experto en un tema del cual no sabes ni nicho. Esa es la mejor de todas. ¿Cuál es el tip principal? Lo primero es que si no tienes una idea clara, por lo menos tienes que tener un flow ya prepensado de manera que puedas hablar y hablar y hablar y hablar y no darle tiempo a preguntar, y cuando quieras preguntar algo, lo miras a la cara y le sueltas un detalle interesante que lo distrae de la pregunta que ya estaba haciendo y sigues hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Son tips, hay muchos. Una consulta. Un consejo para hacer un inicio productivo, un inicio para que toda la actividad que realices sea exitosa. Lo primero que necesitas es tener un objetivo claro. El problema es que hay mucha gente que cuando tiene una idea no ve el principal motivo por el cual hace las cosas. Es como ver un iceberg flotando, ves la punta pero no ves el fondo. Si tú vas a comenzar a hacer algo, es porque tienes pensado un plan de largo plazo. ¿Para qué quiero yo el cartón? O sea, ¿qué estoy buscando? Por ejemplo, la gente que estudia la maestría piensa que es para llegar a ser gerente de inmediato terminar la maestría, lo cual es falso. Es un prerequisito que necesitas para empezar a avanzar. ¿Para qué quiero el cartón? ¿Para que me suba el sueldo? No te van a subir el sueldo, vas a seguir ganando lo mismo, pero te permite la opción de entrar a otro entorno en el cual puedas moverte y tener otras oportunidades laborales y de negocio por el estilo. O sea, la visión que deben tener como ingenieros es que un ingeniero no planta postes. Un ingeniero no solamente se dedica a pasar cables. La visión que tienen que tener de ingeniería es que la ingeniería sirve para resolver y atacar los problemas de la sociedad. La ingeniería es una profesión noble de servicio a la sociedad. ¿Y cómo te vas a mover en ese entorno si vas a llegar a ser un especialista de un tema? Si tienes que llegar a ser una persona que se dedique solamente a temas netamente académicos, o vas a ver temas en los que quieres crecer profesionalmente y dar conferencias, pero sea por proyectos, sea por ingeniería, sea por diseño, sea por administración, etc. Debe tener un recetario. El recetario lo vas a descubrir cuando tengas el cartón, porque vas a entrar a otro entorno. Ese otro entorno te va a ayudar a tener una visión, y esa visión es lo que necesitan tener. Dos cosas difíciles, ¿cómo has aprendido a poner y cómo has aprendido a nervioso con las cosas? Claro, lo primero que tienes que hacer para perder el miedo es hacerlo. Yo cuando era niño tenía mucho pánico en las arañas, así que un día me quedé solito a las 8 de la noche, no me acuerdo, me quedé yendo solo en mi casa aracnofobia, así que me curé el miedo a las arañas. El miedo como tengo es acrofobia, pero no tenía tiempo de subirme a un poste. Pero la única manera como pierdas el miedo es una exposición, te paras, vienes acá, pides el micro y cuenta un chiste. Por ejemplo, ahorita cualquiera que venga acá, tome el micro y me diga cuántos héroes de fuerza necesitan para ganar la Rocha. Eso sí sabe. ¿Cuántos héroes de fuerza necesitan para ganar la Rocha? Que estén en nivel 14 ya. ¿No saben eso? Ya, por tercera vez. ¿Cuántos héroes de fuerza necesitan para ganarle al Roshan en Dota que estén en nivel 14? ¿Ya? A ver, ¿quién más me dice eso acá? Esa es una de las cosas que tienen que aprender para hacer una buena exposición, aprender el miedo. Y que venir al micro, mirar a la gente en los ojos y hablar. Si no pueden hablar frente a sus propios compañeros, va a ser más difícil hablar frente a un jurado, va a ser más difícil hablar frente a un gerente general o ante especialistas de temas de los cuales ustedes supuestamente han estudiado, pero en el momento de presentarse, saben que ustedes saben nada contra con ellos, pero no pueden aparentar miedo, tienen que estar ahí parados y defender su punto de vista. Una de las cosas que les ayuda para perder miedo es vengan acá y hablen, pero hablen temas interesantes. Si no se les ocurren temas interesantes, hagan un conversatorio sobre cualquier tontería, pero pierden el miedo a hablar. Ahora, es mucho más interesante, lógicamente, si escogen temas complicados, porque eso les
les ayuda a desarrollar también la facilidad de palabra, la imaginación inventiva, una capacidad rápida de responder ante cualquier cosa que se les presente. Eso es experiencia. Genial. El conocimiento que usted ha generado con un informe de suficiencia, ¿lo ha transformado en dinero en su trabajo? Cuando yo lo hice estaba en una empresa. Lo que pasa es que yo me cambio de trabajo como mecánica social. Yo llego a un lugar, aprendo todo lo que debo aprender, me vuelvo experto en el tema y me cambio de sitio. Yo he trabajado en distribución, generación, ahora transmisión, planificación, haciendo informes, consultoría, eficiencia energética, calidad de medida, contrastes, mantenimiento especializado en trabajos en tensión en distribución, en transmisión, en subestaciones. Lo que hice en ese momento ahorita no lo veo. Mi tema fue análisis de corrientes desbalanceadas, armónicas y sistemas trifásicos. Pero ahorita estoy trabajando en red. No me interesan las corrientes armónicas desbalanceadas y sistemas trifásicos de baja tensión. Entonces, en ese entonces fue interesante, pero ahorita ya no lo uso. Esa es otra cosa también interesante. El tema que van a escribir puede que no sea el tema que les sirva a su trabajo, porque como pasa un tiempo muy grande desde que lo empiezan hasta que lo terminan y pasa más tiempo hasta que les dan el cartón, quizás ya estén trabajando en otra cosa. Entonces lo que tienen que ver es que lo que están haciendo es para ustedes ser ingenieros. No lo están haciendo para que la empresa gane más plata. Si quieren que la empresa gane más plata, entonces quédense horas extras y no hagan el tema de informe. Pero al final el que pierde es uno. El tema que yo hice fue tomar datos reales medidos de las orientaciones de la UNI y decir qué tan mal estaban las instalaciones de la UNI. Y por como veo las cosas siguen estando igual de mal que cuando lo medí. Nada más. Agradecemos al ingeniero Darwin Padilla por su gran exposición, por compartir todas sus experiencias acerca de su modo de integración. Por la palabra pido un fuerte voto de aplauso. Con esta última exposición estamos terminando la etapa de exposición de los modos de integración de acá en la PIE. Agradecemos por parte del capítulo de potencia al ingeniero Koch por su iniciativa de poder mostrar estos modos de titulación acá en los estudiantes que están en sexto, séptimo, octavo ciclo. Y a su vez también agradecer el compromiso que tienen nuestros compañeros egresados, ahora ya titulados, Sanaya y Gerardo Darwin Padilla. Lo cual les pido un fuerte voto con los aplausos para los tres compañeros. Les quería pedir un favor, hay una lista que se está atrás para poder compartir las presentaciones que se hicieron acá para que se les mande sus correos. Gracias.
¿Da pues pausa? No. Gracias. ¿Qué fue? ¿Ya paró? No. Ah, pues. Ya empezó ya, entonces. Ya.